Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Puericultura con un enfoque multidisciplinario. La primera charla va a tratar sobre el recién nacido sano y con ella vamos a dar inicio a un grupo grande de conferencias por especialistas en diferentes ramas de la pediatría. Vamos a iniciar conversando sobre el recién nacido sano. En primer lugar, vamos a ubicarnos sobre qué vamos a hablar. Entonces, se entiende por recién nacido sano a término y sin complicaciones aquel que es producto de un embarazo de una duración normal, sin patología alguna de la madre, cuyo parto es de evolución normal y sus características anatómicas y fisiológicas en el momento de nacer son normales, así como la adaptación de la vida extrauterina. Entonces, ubicándonos, estamos hablando de un niño aproximadamente 40 semanas, producto de parto, idealmente, cuyo lugar al nacer es adecuado, que se logra colocar al pecho con la madre y se mantiene ahí en alojamiento conjunto. Entonces vamos a mencionar aquí lo que consiste la primera hora postnatal. Son los 60 minutos claves para un buen desarrollo posterior del niño y un desarrollo adecuado del apego y la lactancia materna. Entonces consiste en el contacto inicial entre madre y niño y que debe ocurrir idealmente en sala de partos. En la primera hora debe extenderse el contacto y debe recibir leche materna. El retardo de la unión madre-niño por enfermedad o prematuridad es perjudicial para una adecuada relación entre el madre y el recién nacido. Aquí debemos tener en cuenta que estos pasos son difíciles de mantener cuando se trata de un niño producto de una cesárea. Aquí la madre pasa a recuperación y el niño pasa al cunero, donde puede estar en contacto directo con el padre. Sin embargo, la lactancia materna, pues se ha planeado pues llevar a los bebés a sala de recuperación, colocarlos al pecho, con las complicaciones del que el personal no está totalmente anuente por sus ocupaciones a estar pegados con la madre y el recién nacido, y que también el ambiente pues no es el ideal para que un recién nacido esté en ese lugar. Por eso las rutinas hospitalarias deben fomentar el contacto padre-niño. Alojamiento conjunto es indispensable para favorecer la interacción familiar. Vamos a conversar qué pasa en sala de partos con un recién nacido de término sano. Como comentábamos, lo ideal es tratar de colocar el recién nacido al pecho de la madre. En este caso es una cesárea, pero igual vamos a poder colocarlo en el pecho de la madre, pegado a la cara de la madre, sin obstruir el proceso de la cesárea. Sí tenemos claro que tenemos que observar rápidamente que sea un niño de término, que tenga buen tono muscular, que esté respirando o llorando, para proceder a los pasos iniciales y llevarlo rápido con su madre. Esta es la imagen que todos quisiéramos tener en cada recién nacido. Nace sano, se coloca el pecho materno y permanece ahí con la madre varios minutos mientras uno lo lleva para terminar de ligar el cordón y darle las maniobras iniciales. Tenemos que tener cuidado siempre con que el niño no se nos enfríe. Los recién nacidos pues corren riesgo de perder calor y desarrollar hipotermia por varios motivos. Uno, la superficie corporal en relación al peso de los recién nacidos es unas 3 veces mayor que la del adulto. La generación de calor corporal depende del peso, pero la pérdida de calor del área de superficie corporal. En los niños con bajo peso al nacer, la capa aislante de tejido subcutáneo, grasa magra, es más fina y por lo tanto su pérdida de calor es 4 veces mayor que en el adulto. Existe una pérdida de calor de 2 a 3 grados centígrados en la sala de partos en total.
también debemos considerar la opinión de los padres, pero en general los padres prefieren que el recién nacido pase con la madre inmediatamente en vez de pasar primero a la incubadora para revisión. En la mayoría de los niños vigorosos no se necesita succión de secreciones y con una evaluación rápida puede llevarse con la madre directamente y colocar al pecho como vimos en la imagen. Si el niño es de término, está respirando o llorando, tiene buen tono y se ve vigoroso, se puede colocar tranquilamente piel a piel con su madre desde su nacimiento. Mientras la madre sostiene al niño, se cubre con una sábana previniendo enfriamientos por evaporación y se observa que el bebé no tenga dificultad respiratoria. Recuerden que aún en partos normales puede existir un retardo de 30 segundos o más para el inicio de la primera respiración. Por lo tanto, debemos observar al niño si recupera rápido y se mantiene vigoroso, inmediatamente pasarlo con su madre. Ahora, cuando no ocurre eso, tenemos aquí el algoritmo de lo que es la reanimación neonatal. Entonces, estamos en el análisis inicial. Si ustedes ven, nos basamos en dos cosas. Respira o llora y tiene buen tono muscular. Si no respira o llora o no tiene buen tono, ya pasamos a colocarlo en una fuente de calor radiante, posicionarlo, despejar las vías respiratorias si es necesario, secar y estimular. Si el niño recupera, perfecto, podemos volver con su madre, pero si el niño persiste con una frecuencia menor a 100, con apneo o boquea, con hipotonía, ya pasaríamos a los pasos siguientes, que es la ventilación con presión positiva. Entonces, como vemos, aquí el enfoque no se basa en Apgar ni nada, simplemente se basa en el niño respira o llora, tiene buen tono muscular o no tiene buen tono muscular. La mayoría de los recién nacidos respiran de forma espontánea, sin dificultades, y no necesita ningún método extra para limpiar vías respiratorias y puede llevarse rápido con su madre. Recuerden que la demora en el pinzamiento del cordón umbilical, o sea, la demora voluntaria sería en este caso, para que pasen unos 60 segundos por lo menos, lo cual disminuye la incidencia de anemia en la lactancia y también bajo gasto en los niños que nacen con alguna dificultad a la hora del parto. Si se sospecha dificultad respiratoria, se trasladará al niño a un lugar cálido para su vigilancia. Esto sería una incubadora abierta idealmente. Y por el contrario, todo niño sano se debe mantener con sus padres, como habíamos mencionado anteriormente, y favoreciendo así el apego desde su nacimiento, colocándolo al pecho materno desde si es en parto y si es necesario tratar de colocarlo en el pecho del padre mientras se logra llevar al pecho de la madre. Entonces, tratando de evaluar si el niño está bien, se ha descrito el índice de Apgar. Apgar es un apellido de una doctora que lo describió, pero se hizo universal y nos ha ayudado mucho, pues da una idea de la presencia de sufrimiento fetal. El Apgar, como ustedes ven, tiene los 5 parámetros: frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, respuesta a la sonda nasal, o sea, respuesta después del estímulo fuerte, y el color. La evaluación máxima que puede tener el niño es de 10. Si tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, si tiene un buen llanto o esfuerzo respiratorio, si se mantiene con movimientos activos, si responde con tos o estornudo ante el estímulo fuerte y si está completamente rosado. Este último punto rara vez se logra en los primeros 5 minutos, por lo tal, es raro que un niño tenga Apgar de 10 al minuto o a los 5 minutos. Recordar que el Apgar no es útil para tomar decisiones de reanimación neonatal. Ya vimos cómo se toman las decisiones anteriormente y tampoco es útil como pronóstico del déficit neurológico. Se ha visto que niños con Apgar menores de 3 tienen excelente desarrollo neurológico a través de los años y lo contrario también ha sido cierto. Dentro de los
puntos a continuar. Desarrollamos prevenciones de algunas patologías, empezando con los ojos. Los infantes deben protegerse contra oftalmía neonatal gonocóxica, que era muy frecuente antiguamente, pero ha disminuido, pero todavía sigue presentándose, por lo cual debemos aplicar antibiótico ocular al nacimiento de los bebés, especialmente en partos naturales, pero también posterior a cesárea, sobre todo cuando hay ruptura prematura de membranas. El otro aspecto a prevenir es la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Entonces, debe administrarse vitamina K a todo recién nacido intramuscular, 0.5 a 1 miligramo. Posteriormente, pues, procederemos también a vacunar a todo niño de más de 2 kilos de peso contra la hepatitis B. Y recuerdan el tamizaje para enfermedades genéticas, metabólicas, hematológicas y endocrinas, que son las pruebas del talón con las 4 gotas que enviamos al laboratorio central. Mencionar aquí es importante que las enfermedades más comunes detectadas es el hipotiroidismo. Haciendo un diagnóstico temprano de hipotiroidismo podemos iniciar hormona tiroidea rápida en el tratamiento y así evitar el retardo mental que se causaba y que se veía antes en todos estos niños. La fibrosis quística del páncreas es en el segundo lugar y las hemoglobinopatías en tercero. Después vienen algunos problemas del metabolismo, metabolismo de grasas, metabolismo de azúcares, metabolismo de proteínas, que suman alrededor de 5 por 100,000 cada uno de ellos. Y la hiperplasia suprarrenal congénita, que también anda en ese rango de frecuencia. Entonces, recordar que hipotiroidismo es la enfermedad más común que se detecta. Con respecto a la aplicación de la vitamina K, la dosis usualmente nosotros la promediamos en 1 miligramo intramuscular. Recordar que enfermedad hemorrágica se refiere al sangrado que se produce en las primeras semanas de vida en relación con el déficit de vitamina K y se divide en 3 categorías: precoz, clásica y tardía. En la precoz el sangrado ocurre en las 24 horas y no es posible prevenirlo con la inyección de vitamina K por lo rápido del proceso. En la enfermedad hemorrágica clásica se manifiesta entre el primero y el tercer día. Aquí sí obtenemos prevención con la dosis inyectada de vitamina K y en la forma tardía también, que es la que se desarrolla entre las 2 y las 12 semanas. Tenemos que continuar con las evaluaciones y pasamos al tamizaje auditivo. Recordar que la audición disminuida y las alteraciones del desarrollo del lenguaje pueden ser severos en 2 de cada 1,000 nacidos vivos. Se recomienda tamizaje universal para detección temprana y rápida intervención. Esto de rápida intervención va a ayudar a que el niño rápidamente pueda recibir ayuda a través de audífonos, puede por lo menos, si no, recibir instrucción para lectura de labios y sobre todo desarrollo de un lenguaje adecuado. El tamizaje universal como oximetría de pulso detecta en forma temprana las cardiopatías congénitas cianóticas, sobre todo las dependientes del conducto arterioso. También tamizamos en forma universal el nivel de bilirrubinas. Debe incluir la evaluación en base a factores de riesgo y corroborado con niveles sanguíneos si fuera necesario. O sea, lo estamos midiendo en forma transcutánea y los niveles sanguíneos los dejamos cuando caemos en las curvas de seguimiento de niveles de bilirrubina para la edad y si es de riesgo, pues corroboramos con los niveles en sangre. También tenemos el examen universal de caderas para la displasia evolutiva de cadera. Se recomienda un examen físico completo, aunque no se considera necesario ultrasonido en el 100% de los niños.
Ok, vamos a pasar a la clasificación del recién nacido. Aquí podemos observar que en base al peso, el niño se puede clasificar en niño grande, pareja estacional o macrosómico, cuando son más de 4 kilos. Recién nacido normopeso, que es entre 2,5 kilos y 4 kilos. Y recién nacido de bajo peso, menor de 2,5 kilos. Donde está bajo peso, cuando uno lo quiere subdividir, puede usar recién nacido de muy bajo peso, que sería entre 1,000 y 1,500 gramos, y extremadamente bajo peso, que sería menos de 1,000 gramos. Por otro lado, tenemos clasificación en base a la edad gestacional. Aquí se clasificaría en recién nacido de pretérmino si tiene menos de 37 semanas, de término de 37 a 41 más 6 y posttérmino 42 o más. De esa manera, tenemos los grupos que ustedes pueden ver aquí abajo, donde un recién nacido prematuro puede ser pequeño para edad gestacional, adecuado o grande para edad gestacional. La misma clasificación se usaría en los de término y los de posttérmino. Cuando tenemos duda, recuerden que tenemos métodos para ayudar a clasificar al recién nacido y tratar de acercarnos lo más posible a la edad gestacional que tienen. Aquí está con el pabellón de la oreja, que ustedes tienen que acostumbrarse a ver que el pabellón, si no tiene pliegues y, bien formados, es más inmaduro que si está ya la oreja completa. Y con el borde cubriendo o envolviendo, tratando de envolver la oreja. La glándula mamaria, aquí es el tamaño, o sea, esto es lo que logra palpar con los dedos el explorador, la formación del pezón, que aquí se ve lo que se busca, textura de la piel, recordar la piel muy gelatinosa de los pretérminos, hasta llegar a la piel ya de los posttérminos con gruesas grietas profundas y apergaminadas, y los pliegues plantares, que tal vez es el parámetro más objetivo, donde tenemos pies sin pliegues, solo pliegues en el primer tercio, marcas profundas en el primer tercio, hasta el pliegue es totalmente cubriendo toda la planta del pie. Algo similar ocurre con la evaluación de Bayard o de Ballard, en la cual tiene un apartado que es evaluación de la madurez neuromuscular, que es esta que vemos aquí en pantalla, y las demás características físicas que son similares al test que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo queda nuestra clasificación? Las curvas a través de la edad estacional nos van a marcar el peso adecuado del niño. Entonces, si un niño tiene 28 semanas, lo ideal sería que pesara, aquí veríamos como 1,200 gramos, y todo este espacio de peso caería dentro adecuado para edad estacional. Entonces, si es menor de la línea inferior, el percentilo 10, estaría como un niño de pretérmino pequeño para edad gestacional. Y si es mayor, aunque sea pretérmino, caería como pretérmino grande para edad gestacional. Esto es lo mismo visto en otra curva. Podríamos ver nuevamente, por ejemplo, el niño que iría de 3 kilos a 3,930 y es de término de 40 semanas, caería totalmente dentro de lo normal. Sería recién nacido de término adecuado para edad gestacional. Son los niños que menos riesgo tienen de padecer alguna patología. Ahora, repasando aquí, adecuado para edad gestacional, percentilo de peso entre del 10 al 90. Pequeño para edad estacional, definido como bajo percentilo, menor del 10. Este niño tiene algunas patologías agregadas. Hay causas maternas, placentarias y fetales. Las fetales producen fetos de bajo peso, pero con talla y circunferencia también bajas. O sea, por eso se consideran simétricos. Todo está bajo en ellos. Y estos tienen uno que tener mucho cuidado porque
La causa frecuente son infecciones congénitas tipo TORCH, anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas. Por el otro lado, los grandes para edad estacional, peso sobre el percentilo 90. Usualmente son hijos de madre diabética con síndrome de Beckwith-Wiedemann y ganancia excesiva de peso materno durante el embarazo. Entonces también se ha visto este tipo de problema ahora. Madres que ganan mucho de peso tienen bebés grandes y usualmente predispuestos a ser obesos en el futuro. Ahora, en el periodo neonatal, el gran problema es que tienden a desarrollar hipoglicemias con facilidad y durante el parto, por ser tan grandes, pueden tener trauma de parto con fracturas o lesiones en el cráneo. Es el manejo inicial. Por supuesto que una vez que el bebé nace, lo más importante es la exploración y el examen completo del recién nacido. Entonces debe realizarse lo antes posible posterior al parto. Hay parámetros que deben mantenerse controlados durante las primeras horas: la temperatura, el pulso, frecuencia respiratoria, el color. Si hay signos de dificultad respiratoria, debemos darle seguimiento, vigilar el tono, la actividad y el nivel de conciencia de los lactantes. Recordemos que no se debe dar de alta a ningún niño sin una exploración final. O sea, debemos volverlo a examinar completo, usualmente a las 24 horas después de su nacimiento. Debemos vigilar los soplos cardíacos y la cianosis que suelen aparecer o desaparecer en el periodo neonatal inmediato. Pueden apreciarse signos de enfermedades que el niño acaba de contraer, pueden ser infecciones recientes, y debe controlarse el pulso. Recuerden el rango 120 a 160 por minuto, frecuencia respiratoria de 30 a 60 por minuto, y detectarse los parámetros de peso, talla, perímetro cefálico y dimensiones de cualquier otra anomalía visible. Entonces aquí en este esquema pues uno puede observar que de arriba hacia los pies, cabeza hacia abajo, debemos inspeccionar fontanela, la apariencia facial y la presencia de signos dismórficos. Ahora los vamos a repasar un poco. Los ojos, tratar de descartar cataratas, observar el reflejo rojo. La boca, descartar paladar hendido, labio leporino, y ahí es un buen punto para observar si hay o no hay cianosis central. Las extremidades superiores, vemos los dedos, hay que contarlos, puede haber supernumerarios o puede estar menos de la cuenta. Y la línea palmar única, que se observa en problemas genéticos. Vemos que en el pecho tenemos que contar la frecuencia respiratoria, observar si hay retracciones y valorar por soplos o arritmias en el corazón. El abdomen es importante detectar si está distendido, tratar de palpar siempre el hígado, que es importante, si se puede el vaso y los riñones, o tumoraciones, también sobre todo en el área de renal, donde pueden aparecer tumores en el recién nacido. Tenemos que ver las caderas para descartar displasia y, muy importante, palpar el pulso femoral. Pulsos femorales fuertes, recuerden que descartan la coartación de aorta. También la postura del pie, el talipes posicional, el quinovaro, el pie de bot. También observar los defectos en el ano, fístulas, genitales y el ano, hay que revisarlos con cuidado. Tenemos que descartar hipospadias, testículos no descendidos, genitales ambiguos y ano en posición alterada, puede ser un ano anterior que presente el chico. Ok. Ahora vamos a continuar
repasando rápidamente el resto del examen físico. Vamos a empezar por lo que es piel. Recuerden que puede haber una cianosis, acrocianosis de manos y pies, sobre todo cuando las extremidades están frías, lo cual se consideraría normal en estos chicos. Otro signo de inestabilidad circulatoria es el moteado o piel marmórea. Puede afectarse tanto en enfermedades graves o por cambios de la temperatura cutánea. Hay algo que no es frecuente, pero sí se ha visto y es también normal, que es una mitad roja del cuerpo frente a la otra más pálida, y es lo que se llama el síndrome de Arlequín. Es un cuadro transitorio e inocuo. En la piel se pueden observar petequias, sobre todo en las zonas de presentación: cuero, cabelludo, cara, si es pélvico en piernas. Recordar que aquí la petequia es localizada. Se diferencia de las patológicas por plaquetas bajas, porque en ellas es todo el cuerpo el que está afectado. Aquí solamente la zona que estuvo con presión aumentada. Ahora, predominando en niños de raza negra, se observan áreas delimitadas de pigmentación azul pizarra, casi negras, grises realmente, en las nalgas, la espalda y otras regiones del cuerpo denominadas manchas mongólicas. Estas manchas son benignas, no tienen ningún significado antropológico a pesar de su nombre y suelen desaparecer del primer año de vida, pero algunas desaparecen hasta después del cuarto año de vida. Recordar el vernix, que es la grasa blancuzca que cubre la piel, y recordar que tiene una función protectora, prevención de infección y de pérdida de calor. La piel de los recién nacidos prematuros es fina y lisa y puede ser de un color rojo vivo. Los muy prematuros tienen una piel casi gelatinosa y translúcida. Eso hay que reconocerlos porque es una manera fácil cuando el bebé nace de determinar si es un pretérmino. El cráneo y las cejas pueden tener el pelo fino denominado lanugo. Un mechón de pelo sobre la columna lumbrosacra puede hacer pensar en una anomalía subyacente, sobre todo espina bífida oculta o fístula pilonidal o también un tumor. Continuando con las cosas que podemos observar en el recién nacido sano, tenemos el eritema tóxico, que es una erupción benigna de pápulas sobre una base eritematosa. Persisten usualmente hasta la primera semana. Histológicamente contienen eosinófilos y pueden distribuirse por todo el cuerpo. La melanosis pustulosa, a pesar del nombre, es una lesión benigna que predomina en los neonatos de raza negra, contiene neutrófilos, se manifiesta como erupción vesiculopustulosa y lo importante es que desaparece después del tercer día. Sin embargo, estas lesiones deben distinguirse de erupciones vesiculosas como el herpes y la enfermedad estafilocócica cutánea, como sobre todo en la melanosis pustulosa. Veámoslas aquí. Aquí tenemos las lesiones típicas del eritema tóxico del recién nacido. Tal vez no se aprecian bien las papulitas como aquí, que se ven sobre una base roja. Estas son las melanosis pustulosas. Estas lesioncitas que tal vez no se aprecian muy bien ahí, pero sí están llenas de pus. Donde se rompe la lesión, la piel empieza a cicatrizar y desaparecen. Recordar también que hay bandas amnióticas que pueden afectar las extremidades, como por ejemplo con amputación. En la cara pueden haber hendiduras o en el tronco pueden haber defectos de la pared torácica o abdominal. La etiología no es clara, sugiere una ruptura de las membranas amnióticas o un compromiso vascular con formación de bandas. Tenemos que observar la flexibilidad y fragilidad de la piel, porque pueden haber algunos síndromes genéticos como el Ehlers-Danlos, que se caracterizan por ello, o el síndrome de Marfan con aragnodactilia y contracturas congénitas, que son trastornos de la síntesis de colágeno.
Ahora vamos a hablar de la exploración de lo que es boca. Recordar que es muy importante observar la integridad del paladar duro y blando. A veces hay dientes supernumerarios desde el recién nacido. Entonces tenemos que ver la boca porque algunos no están bien adheridos a la encía y pueden caer y dar problemas respiratorios en el niño. Y las perlas de Epstein en el paladar. No debe pasarnos esto, ¿verdad? Que se pasa desapercibido una hendidura en el paladar grande. Entonces siempre necesitamos abrir la boca y revisar el paladar con cuidado. Ahora, los ojos, recuerden que el recién nacido fija y sigue sobre todo la cara de su madre cuando está mamando. Hay que recordar que tienen con frecuencia hemorragias subconjuntivales y esclerales que son normales. Son causadas por la presión a la hora del parto. Ahora, el reflejo rojo pupilar es el que observamos aquí en la figura a la derecha. Debe ser rojo y redondeado. Ya con presencia de cataratas o retinoblastomas, vamos a ver leucocoria, como se ve por acá. Incluso el colobomas o anomalías diferentes que pueden aparecer también con un adecuado examen de los ojos. La nariz debe ser permeable, debe mantenerse el septum nasal bastante alineado y no luxado de su sitio en la base nasal. La boca, hablábamos de los dientes supernumerarios y perlas de Epstein en el paladar. Y en los oídos es importante en las orejas recordar que hay apéndices preauriculares. Los apéndices preauriculares se asocian en ocasiones con problemas y malformaciones renales. En cabeza y cara es muy frecuente encontrar caput y cefalomatomas. Aquí esquemáticamente se ve la diferencia donde este caput es puro líquido acumulado sobre el hueso y el periósteo. Aquí esta línea negra gruesa es el periósteo que se levantó por sangrado entre el resto del hueso y el periósteo. Entonces es diferente porque es más peligroso el cefalomatoma que el caput. Ustedes ven, el caput es simple edema que va a desaparecer rápido en 48 horas. El cefalomatoma usualmente es lento y lleva varias semanas en desaparecer. En la circunferencia cefálica también debemos tener cuidado con el tamaño. Recuerden la medición de la circunferencia, que debe ir de 32 a 37 semanas. Centímetros. Tenemos micro y macrocefalia. A veces no es tan fácil de reconocer la macrocefalia. Este chico ya es grande, tiene bastante pelo, pero en recién nacidos también es difícil. Las suturas separadas ayudan, la fontanela ancha ayuda. La microcefalia por lo general es más evidente, pero si ustedes ven este chico que tiene microcefalia, no es tan fácil de reconocer. La microcefalia puede tener un defecto del desarrollo cerebral y puede estar asociada a infecciones prenatales, tipo TORCH, postnatales, y cierre precoz de las suturas craneales. Este es otro chico, un ejemplo de hidrocefalia. Uno ve la cabeza alargada en su diámetro AP y se dibujan las fontanelas amplias ahí a mitad de la cabeza. También hay alteraciones faciales sugestivas de síndromes genéticos como el hipertelorismo, separación ocular, angulación ocular como en los síndromes de Down, micrognatia como este chico que se ve por acá, orejas de implantación baja. La oreja de implantación baja está por debajo de la línea imaginaria que parte del ángulo del ojo hacia la parte posterior de la cabeza. Cuello corto y alado como el pterygium coli. Este es un síndrome de Pierre-Robin que se caracteriza por el mentón corto, muy corto, lo cual puede causar dificultad importante para la alimentación
y dificultad respiratoria, sobre todo cuando uno acuesta al niño en posición boca arriba. Okay. En el recién nacido podemos observar que puede haber implantación baja de orejas y la cara puede ser aplanada, como en este caso, con unas manchitas que pueden detectar en la parte azulada del ojo, que se llama manchas de Brushfield, que son características también del síndrome de Down. La angulación ocular que mencionábamos antes, están los ojos un poco levantados atrás, hacia el lado lateral. Vemos que también protruye la lengua. Vemos este quinto dedo separado, que es la clinodactilia. Entonces son muchos detallitos que uno puede investigar en estos chicos. Se dice que un dedo, una clinodactilia podría ocurrir en un niño sano. Unas orejas bajas también podrían, de implantación baja, podrían aparecer también en un sano, pero ya tener las dos cosas juntas empieza a aumentar el riesgo. Y si además tiene angulación ocular, ya 3 es raro que se presenten en niños sanos, tenemos que tener mucho cuidado. A veces el asinclitismo, ven que la carita no está recta, sino que está desviada hacia la derecha del bebé. Era donde venía así antes de nacer. O sea, había una pequeña o grande compresión del hombro sobre la cara que produjo parálisis facial del lado derecho. Esto tiende a recuperarse con el tiempo. A veces ocupa mucho manejo con fisioterapia. Pasamos a observar el cuello. Recordar que pueden haber bocios tiroideos y higromas, a veces muy grandes como el de la imagen, donde se nota esponjoso y transiluminando. En el tórax podemos tener hipertrofia mamaria y pezones supernumerarios que tenemos que reconocer desde su nacimiento. A veces no son tan evidentes, pero sí se pueden reconocer como pequeñas manchas en la línea mamaria. Los pulmones, es importante observar el patrón respiratorio, sobre todo en reposo del niño, no cuando está pegando gritos, sino cuando para, y podemos observar si hay tiraje intercostal, la frecuencia respiratoria, si hay respiración periódica, y datos en general de dificultad respiratoria. Llanto débil persistente como un quejido es un signo importante de insuficiencia respiratoria, aleteo nasal y retracciones de músculos intercostales. El corazón, aunque suene algo muy evidente, pero a veces el niño pequeño no se detecta que tiene los latidos hacia la derecha y tenemos que descartar dextrocardia y recordar que hay muchos soplos que son de transición que a veces podemos confundir con soplos patológicos. La actividad precordial, la frecuencia cardíaca 120-160 por minuto. Presencia de soplos como la palpación de pulsos femorales que mencionábamos antes y la ubicación de la posición cardíaca. Vamos a conversar aquí de la prueba de oximetría que se usa para detectar cardiopatías congénitas. Esta prueba se debe realizar de manera sistemática a todos los chicos entre las 24 y las 48 horas. Se ha llamado así también neonatal para cardiopatías congénitas y sirve para detectar anomalías cardíacas estructurales que cursan con hipoxemia. Puede ayudar a reconocerlas tempranamente y posibilitar su mejor evolución. Si ustedes ven, lo que hacemos es medir la saturación de oxígeno posductal, o sea, en el pie, y la saturación de oxígeno preductal en la mano del niño. Entonces, una diferencia de más de 3 o cifras bajas menores de 95, pues harían pensar en cardiopatía congénita en estos chicos. Okay, recordar aquí algo que mencionamos, que es que la respiración del recién nacido fundamentalmente es abdominal y puede ser superficial o irregular. Entonces, el niño uno lo va a ver respirando bastante con el abdomen.
Por eso el uso de fajeros, que en alguna época se usó mucho para prevención de hernia umbilical, era un problema serio, ya que limitaba la respiración del niño y había grandes problemas en ello. Ahora, continuando con el abdomen, aquí vemos que podemos tener defectos grandes, como es gastrosquisis y onfalocele. Son espacios grandes abiertos en la pared del abdomen que pueden requerir cuidado intensivo desde su nacimiento. Masas abdominales que mencionados anteriormente y atresias intestinales altas con vómitos frecuentes. Pero es importante, inspección del hígado con su palpable normal de 2 a 2.5 centímetros. Vaso puede ser palpable, a veces no se palpa normalmente. Los riñones deben buscarse, no se palpan fácilmente, pero si se palpan, hay que sospechar que están agrandados, como en hidronefrosis congénita, que es la masa abdominal más frecuente del recién nacido. Recuérdenlo, hidronefrosis congénita. Y el cordón umbilical, recuerda que deben de tener 3 vasos. Cuando tienen arteria umbilical única, se asocia con malformaciones congénitas. Debemos observar que el niño debe expulsar meconio en las primeras 24 horas y descartar ano imperforado. En extremidades, observar la postura fectal, examinar a detalle manos y pies, polidactilias, sindactilias, líneas simiesca. Y luego lo que mencionábamos de las caderas, la prueba de Barlow, que es la provocación para luxar una cadera inestable. Y la prueba de Ortolani, que es la maniobra para reducir una cadera luxada. Veámoslo acá. Esta es la maniobra de Ortolani. La cadera está luxada y la maniobra lo que hace es introducir la cabeza en el acetábulo con el correspondiente chunk de la cadera. Y la maniobra de Barlow es lo contrario, ¿verdad? La cadera se disloca posteriormente, sacándola del acetábulo. Unos datos importantes que para tomar precauciones, muchos de estos niños deben, que mencionábamos antes que el ultrasonido no es importante en todo niño que nazca, pero sí cuando sabemos que un niño tiene alto riesgo, deberíamos usarlo. Siempre es más frecuente en mujeres, vea la diferencia de 19 a 4.1 y tiene una incidencia de 11.5 por cada 1000 nacidos vivos. Historia familiar está presente, bueno, en niños y sobre todo en chicas, en 32 casos por 1000. Y algo importante que podemos investigar, bueno, historia también y la presentación pélvica. Entonces, una niña con historia familiar y presentación pélvica, por supuesto que debe realizarse ultrasonido. Es más, se aconseja que todo niño que venga en presentación pélvica se acompañe de un ultrasonido de caderas preferiblemente. Aquí en el sistema musculoesquelético, pues debemos estar viendo la columna vertebral, se prueban las articulaciones para ver el alcance del movimiento. Un bebé blando hipotónico sugiere enfermedad del sistema nervioso central, que es importante recordarlo. Okay. Aquí vemos una malformación muy frecuente en niños. El pie de bot, talipes equinovaro. Hay que tener en cuenta que hay posturas rígidas donde uno no puede corregir la postura del bebé, que son las que amerita colocar yeso y valoración inmediata por ortopedia. En la columna vertebral, recordar que hay estigmas cutáneos, como nuevos pelos que pueden indicar defectos abiertos de la columna. Ejemplo, el meningocele y el mielomeningocele. Hay deformidades como escoliosis, sifosis y lordosis que pueden aparecer desde su nacimiento y hay tumores, sobre todo sacrococcigeos, donde pueden aparecer los teratomas. Recordando aquí el mielomeningocele, vemos la gran masa que protruye. Por aquí están algunas membranas
y la médula espinal que está protruyendo totalmente despulida, lo cual es una emergencia quirúrgica. En genitales, recordar que la fimosis es fisiológica y que con la edad el prepucio va a ir creciendo y va a ir cediendo y retrayéndose. La criptorquidia, hay que buscarla, a veces no es tan aparente. Epispadias e hipospadias también necesitan una valoración rápida por urología. Hidroceles, hernias inguinales, micropene o macropene. Aquí vemos algo sobre el hidrocele, que es muy frecuente en niños y se reabsorbe espontáneamente. La criptorquidia, un testículo aquí totalmente alto, no descendido. Coalescencia de labios mayores en algunas chicas. Que esto mejora bien con cremas con estrógeno, no necesita cirugía por lo general. El hipospadias, desembocadura del meato urinario en la cara ventral del pene. Y genitales ambiguos, donde hay prácticamente un falo con apariencia de labios mayores y sin apertura vaginal. Entonces aquí, pues, no podemos definir bien el sexo. Tenemos que informarle a los padres que tienen que ser valoradas con ultrasonido para ver si tienen riñones o testículos, y en base a eso y cariotipo podríamos ya informar qué sexo es el bebé que acaba de nacer. Hablando de los genitales femeninos, la vulva debe estar entreabierta, clítoris alrededor de 1 centímetro de longitud, meato uretral por debajo del clítoris, orificio vaginal cubierto por el himen, que a veces cuelga un poco hacia el ano y es normal, y puede aparecer una pseudomenstruación o flujo blanquecino con sangre, que es totalmente normal también en mujeres. Que ya para terminar nada más, quería recordarles que hay algunos criterios que deben de ser cumplidos antes de mandar a un niño a la casa. En la parte general, hablábamos de los signos vitales normales, que se mantengan en la segunda exploración. El examen físico sin anormalidades en las 2 exploraciones, que esté orinando y haya tenido una o más deposiciones a las 24 horas. Además, este parámetro es importante, 2 alimentaciones exitosas, eso es que la madre o la enfermera o el pediatra haya visto que el bebé esté pegado al pecho y esté tragando y que se oiga donde traga la leche y que se mantenga pegado al pecho varios minutos para tener una alimentación exitosa. Ahora, exámenes de laboratorio. Pues debemos chequear que haya estudios maternos por sífilis, hepatitis y HIV. Recordar que debe salir con la vacuna de hepatitis B y BCG. La vacuna materna para tétanos debe haber sido aplicada durante el embarazo, tétanos y tosferina, además de la influenza. Debemos haber descartado sepsis basado en factores de riesgo, incluyendo los antecedentes con respecto al estreptococo del grupo B, Streptococcus agalacti. Debe llevar grupo sanguíneo y CUMS para poder tener claro si tenemos que vigilarlo más o hacer pruebas sanguíneas de las bilirrubinas. Tamizaje metabólico y auditivo que mencionábamos. Aquí es importante que la medición de la glicemia debe realizarse periódicamente basado en riesgos. O sea, riesgos sería niños prematuros, patología agregada, bebés grandes, pareja estacional, hijo de madre diabética, que son los que están más propensos a desarrollarla. Tamizaje de oximetría y la medición de bilirrubinas que ya habíamos mencionado. Bueno, muchas gracias. Un repaso rápido y esperamos poder contestar cualquier pregunta ahí a través de los correos correspondientes. Saludos, gracias.